se va a quedar sin agua, ¿no? Esta Ciudad de México se va a quedar sin agua, ¿no? Sí, 15 litros por riego. Para tener, o sea, un pasto óptimo. Tu jardín consume la misma cantidad de agua Exacto. que tú. En una azotea verde te baja la temperatura a 3 grados. Lo mismo pasa con los jardines verticales, en fachadas, también te aísla esa temperatura y te la reduce. Hoy les vamos a hablar de algo sumamente interesante y que muchas veces no dejamos gran presupuesto. ¿Qué va a ser? El paisajismo. ¿Qué tanto impacta ahora sí que meter un buen jardín? ¿Cuánto vamos a gastar de agua? ¿Qué mantenimiento debemos de tener? ¿Cuánto llega a impactar el costo de un árbol? ¿Y qué costos vamos a tener para las plantas? Todo esto y más con un experto lo vamos a ver hoy. Y hoy estoy así que con el arquitecto, bueno, con el paisajista, Guillermo Lizaldi. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Y él nos va a compartir de todo esto. Voy a dejar que él se presente. La verdad es una persona que al menos aquí en Querétaro tiene bastante fuerza, ¿no? Y trascendencia. Entonces, pues cuéntanos un poquito más de ti, Memo. ¿Qué es ser paisajista? ¿Qué es el paisajista? Bueno, muchas gracias. ¿Qué es el paisajista? Pues un paisajista se encarga de toda la parte exterior, digamos, o sea, de la casa, de la vivienda, del espacio de un hotel, de un restaurante, toda la parte de exterior. Entonces, pues no es solamente enfocado a la parte de la vegetación, sino que también trabajamos pues con la parte con carpinterías, podemos hacer desde los muebles de exterior, la iluminación, el riego, espacios con agua, que puede ser una alberca, un jacuzzi, una fuente, un estanque. Las escalas van desde la parte de una casa habitación, una pequeña terraza de 10, 15 metros cuadrados, hasta pues ya intervenir en espacios mucho más grandes como una carretera, este tema de impacto ambiental, también trabajamos en esa parte, ¿no? Ajá. Y de ahí, Memo, eso es lo que hace el paisajista. ¿Y qué hace Memo? ¿No? Bueno, pues yo tengo un despacho desde hace 15, 16 años, que se llama Folia, aquí en la ciudad de Querétaro. Nosotros hacemos proyectos integrales, entonces, bueno, va desde el diseño, que puede ser muchas veces en casa habitación, hacemos más bien un proyecto conceptual, hasta cuando ya es un desarrollo mayor, ya se hace un proyecto ejecutivo, y hacemos toda la parte de instalación. Entonces procuramos trabajar con distintas ingenierías, hacemos el riego, hacemos la parte de iluminación, hacemos la parte de mobiliario, la parte de albañilerías y pues ya el sembrado, hacemos trasplantes de árboles. Entonces pues como tratamos de darle el servicio integral al cliente y en algunos casos también llegamos a hacer el mantenimiento, que es una parte importante en el jardín porque al final de cuentas pues como tú lo planteas, a cómo queda y cómo le dan el seguimiento, pues hay que entender cómo funciona cada planta y la evolución de cada planta a lo largo del proceso, ¿no? Y por decir ahí con eso, Memo, hablando ya de estos proyectos integrales, ¿hay forma de que tú, digamos, hagas solamente el proyecto y no llevar la ejecución y se dé bien? ¿O tú haces eso? ¿No? Pues sí, o sea, llegamos a trabajar en otras partes de México, entonces nos cotizan y nos contratan más bien el proyecto, que ahí sí se sugiere más bien hacer un proyecto ejecutivo, y a veces pues podemos llegar a hacer la instalación en otra parte del país, fuera de la ciudad de Querétaro o el estado de Querétaro, o si no, pues dar una supervisión, o si no, pues la bendición, ¿no? Sí, pero digo, sí tiene un cierto feeling de tener que estar en obra para ir llevando la obra, ¿no? Sí suma, ¿no? O sea, sí estar presente a la hora de la instalación, sobre todo la instalación vegetal, para que, pues, es como que cada planta casi tiene su cara, su espacio, o sea, en los planos se hace un plano de sembrado, pero al final de cuentas, pues van habiendo variantes ya sobre la marcha en la obra. O sea, ya estando dentro de... Sí. Se presta a... Sí. A ya la pincelada del artista, ¿no? Podríamos decirlo. O sea, hasta escoger el árbol que va a ir. O sea, puede haber 100 árboles en un vivero de la misma variedad que se cotizó, pero es como escoger el árbol que va a ir en ese espacio. Sí. Y por decir, ¿qué tan complicado es escoger un árbol? O sea, desde el tema, hablando desde el presupuesto, hablando desde las raíces, hablando desde todo, o sea, supongamos, un árbol que no debas de instalar por el tema de que sus raíces son súper agresivas. Pues digo, o sea, más bien el árbol responde a la necesidad del espacio, o sea, ¿qué quieres, no? Sombra, altura, quieres que pierda las hojas o no, perennifolio, caducifolio, quieres que tenga
que huela, que tenga flores, que tenga frutos. Entonces también depende de las necesidades del cliente y el espacio donde lo puede poner, ¿no? O sea, si tú me dices, no, pues en una terraza de 15 metros quiero un eucalipto de 18 metros, pues no, ¿no? O sea, Quita la casa, no tiene ¿no? mucho sentido, ¿no? Y también la misma raíz va a ser muy agresiva. Entonces también, digamos que para cada espacio hay un tipo de árbol, ¿no? Árboles para jardines pequeños. Pues yo soy muy partidario de los olivos, ¿no? El mismo logo de la oficina es un olivo, ya que pues de raíz poco agresiva. También muchos frutales como el naranjo, funciona muy bien para espacios reducidos, los olivos negros, eh, las acacias, aunque tienen una durabilidad corta. Si quisieran sombra, estamos tratando de trabajar cada vez más con árboles regionales. Entonces, por ejemplo, el palo verde funciona muy bien, los mezquites, los huizaches, ébanos, también por el tipo de clima, ¿no? Entonces, también para cada clima hay su árbol. Entonces, trabajando en la ciudad de Querétaro, no es lo mismo trabajar aquí que en Valle de Bravo. Entonces, también ahí varía esa manera de escoger o eh, esa planta que se va a llevar a cabo según la zona donde se ponga. Y en costos, Ujú. digamos, obviamente va a depender, ¿no? Pero si tú tuvieras que poner un rango en costos de árboles, digo, también va a ser el tamaño, ¿no? Pero ¿cuánto te puede llegar a costar un árbol ya grande, frondoso, que se vea bien en un espacio? Pues el costo varía mucho del tamaño del tronco, la altura del árbol y el tipo del árbol. Y a eso le agregas el flete, ¿no? Entonces, si es un árbol sumamente grande, pues un solo tráiler se lleva un solo árbol y además la instalación, en qué parte va a estar. Si está en la parte trasera, pues hay que volar el árbol, o si está en la parte de enfrente, pues es mucho más fácil la instalación, ¿no? Entonces, pero un árbol grande, 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 puede llegar a costar 50, 60 mil pesos o un poco más, ¿no? Pero si no, para una casa habitación, pues con 3,000 pesos, 4,000 pesos ya tienes un buen árbol, porque también está el tiempo de crecimiento del mismo. Entonces, un árbol de 200 pesos lo podemos comprar, lo podemos instalar, pero también va a ser el tiempo que tardes en llegar a esa altura que queremos, ¿no? No, y tal vez un árbol de 200 pesos ni se siente como árbol, ¿no? Tal vez se Exacto, o sea, es siente, un árbol es una varita, ¿no? Me ajá, quiero es una imaginar. varita de 1 metro de altura, ¿no? Una cosa así. Y también el crecimiento de los árboles que crecen mucho más rápido que otros. ¿Como cuáles? Entonces, por ejemplo, un pirul crece relativamente rápido, un olivo va a crecer mucho más lento, un encino va a crecer mucho más lento, entonces un sicomoro puede crecer intermedio, un liquidambar crece intermedio, entonces también hay como que tú vas escogiendo, por eso pues el tema de los mezquites, uno, no son tan producidos en los viveros y dos, el tiempo de crecimiento es muy lento. Entonces, por eso son árboles que se pueden llegar a encarecer un poquito más. Que ahorita, pues cada vez hay un poquito más de demanda y más conciencia. Y si no, pues también hay muchos que tratamos de rescatar de obras, de que pues, van a hacer una terracería y Sí. se van a llevar todo lo que haya, pues tratamos de platicar con ellos y rescatar estos árboles, ¿no? Un huizache, una cuestión así, que también son árboles que son difíciles en el trasplante por el tema del sistema racinario. ¿Qué O es el sistema sea, racinario? las raíces, el sistema racinario es como todo lo que comprende las raíces, pero digamos que dentro de las raíces hay unas que absorben los nutrientes, el agua, y hay otras que le sirven al árbol como para anclarse, ¿no? Entonces, al anclarse como una cimentación del árbol, por así decirlo. Entonces, en donde hay una zona que es muy árida, pues va a tener un sistema racinario muy profundo, que va a buscar el agua, el manto freático muy profundo, no va a ser raíces someras. Entonces, para trasplantar ese árbol, pues tienes que hacer un super hoyo, ir tratando el árbol, tenerle paciencia, para generar un nuevo sistema racinario, ¿no? Entonces, ahí en el trasplante de un árbol así, pues es un poco más complicado que, por ejemplo, un fresno. Un fresno es muy sencillo de trasplantar. En esta... Y por decir, en este crecimiento, pues sí, antes de que entráramos a la plática, me decías, ¿no? Que también tenía que ver mucho como el tema de la madera, ¿no? O Ajá. sea, una madera más sencillita, y ahorita porque lo mencionaste, ¿no? Me Ujú, decías que uno que crece mucho, muy, muy rápido es una acacia, ¿no? ujú, Pero ahorita comentaste el pirul. Entonces ujú. ahora creo que incluso va por la canción, ¿no? O sea, Que no que, sirve ni que, para... que no sirve ni para quemar. O sea, Sí. probablemente es eso, ¿no? Se produce tan fácil, Ujú. y en esa producción tan fácil es también porque su madera no sirve o porque es
es tan fácil de que se dé que es madera de pirul? O sea, Sí. ¿cuál sería la razón un poquito de eso? Digo, yendo sobre la canción, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues mira, el pirul es un árbol de origen boliviano. Muchas veces pensamos que es mexicano, pero es de origen boliviano. Es un árbol perennifolio, entonces funciona muy bien para espacios que queremos una sombra constante, ¿no? Que nos importa como este cambio en el invierno. Hay pies machos, pies hembras. ¿Qué es Eh, eso de pies machos y pies hembras? Disculpa. eh, o sea, como en los árboles, en las plantas, hay distintas maneras de reproducción. Entonces, hay unos que tienen en el mismo pie, es flor, fruto, o sea, que tiene macho y hembra en el mismo pie. Y luego en el mismo pie puede tener una rama ser macho y una rama ser hembra. Entonces, él mismo puede fecundarse, ¿no? Y por ejemplo, hay otros árboles que necesitan unos polinizadores, como las abejas, como las mariposas y demás, para poder fecundar de un pie macho que esté en un punto a un Luego, pie luego. hembra en otro punto, ¿no? Entonces, es como... O sea, los árboles sí tienen sexo, pues. Sí, sí. Digo, o sea, Sí, sí, sí. tienen género y al final de Sí, cuentas se sí, reproducen sí, de esta sí, manera, ¿no? totalmente. Entonces, por eso son importantes los polinizadores, ¿no? Porque pueden polinizar del mismo árbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, En sí, distintas sí, ramas, o tienen que encontrar el árbol macho al hembra, Ah, ujú, ok. ¿no? Entonces, ¿Y hay esto, forma de visualizar cuál es cuál? sí, un ¿Ah, poco, sí? sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, volviendo al tema del pirul, pues es un árbol que crece relativamente fácil, que es de poca agua, entonces se adapta muy bien a la zona del Bajío del país. Las raíces son intermedias, no son tan agresivas como una jacaranda, pero sí llega a ser un tronco también un diámetro importante, o sea, árboles de 1,5 metros, 2 metros de tronco, fácil. Ah, ok. Como crecen rápido, la madera no es tan densa, entonces llegan a ser árboles quebradizos y propensos a enfermedades. O sea, ahorita hay mucho pirul con mucho gusano barrenador. Aquí en Querétaro hay un parque en Carretas, como un camellón muy Sí, sí, sí. famosillo, lleno de pirules tirados. Entonces, porque, o sea, puede que el viento, puede que alguna enfermedad, algo, caen. Y entonces son tan fáciles de reproducirse que ellos mismos generan raíz nueva y Ah, luego claro, sí los genera, he visto, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Está, Sí, está muy se ven padre ese increíbles, parque, ¿no? sí, Que sí, hasta la sí. gente se sienta en el árbol Ah, claro, tirado, ya, ya, que ya. tiene 2 ramas. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el pirul es como un árbol de crecimiento intermedio, no sería tan rápido como una acacia, es la madera un poco más sólida, pero no es tan dura como un encino, como un nogal, como un mismo Ok. olivo, ¿no? Una parota, todos estos Árboles que árboles. jalen como en todos lados, o sea, que digamos, o sea, si tú me tuvieras que dar, digamos, un árbol, obviamente va a depender del Ujú, clima y demás, ¿no? ujú. Pero digamos un clima, pero si Querétaro, ¿qué clima tenemos? ¿No? O sea, no lo vaya a regar yo aquí, ¿no? Yo digo que hace calor, pero no hace tanto calor. O sea, ¿qué clima tenemos en Pues es Querétaro? semiseco, ¿no? Ajá. Entonces, Estamos al pie del semidesierto queretano, ok, pero no es como allá, ¿no? O sea, tan también aquí hay desértico. un poquito más de lluvia, que pasando a Tolimán, Cadereyta para allá, o sea, esa parte sí es ya mucho más árida, pero realmente sí estamos en un semiseco. O sea, también algo que es importante es la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos a 1800 y cacho metros sobre el nivel del mar. No es lo mismo cómo puede jalar un árbol a 1800 metros que sobre el nivel del mar, ¿no? Ah, o sea, podemos tener el mismo tipo de clima, pero nada más la altura Exacto. lo Sí, por cambia. ejemplo, aquí la diferencia con el clima mediterráneo es Ujú. pues la brisa marina y bueno, las lluvias, y también la altura sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, los olivos se dan de una manera en el clima mediterráneo, que es de donde son, es su origen, son endémicos del Un, clima un, un mediterráneo, olivo en el Mediterráneo y lo versus, posamos acá, versus un olivo aquí en pues digamos Querétaro. la producción de aceitunas puede variar. Ok, el tamaño, No, no ¿no? tanto. O sea, más No, que nada no es como el tanto. tema de Ujú, la ujú, producción. El exacto. tamaño es, es, Ajá. es muy Y similar. otra que le importa mucho al árbol o a la planta es el tipo de suelo, o sea, el pH, ¿no? Que hay pHs neutros, hay ácidos y hay básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que platicábamos en Japón, la mayoría del pH es ácido, entonces por eso como estas flores increíbles, A eso es lo que le ayuda, digamos, a ajá, esos cerezos a el que sean. pH, el pH le cambia mucho. En Ciudad de México hay ciertas partes que tiene pH ácido. Entonces Por por eso eso se esas dan jacarandas también, locas, o sea, ¿no? unas azaleas se dan Ok. increíbles allá, cosa que aquí les cuesta mucho trabajo. Entonces, Nosotros podemos la mejorar ese misma agua. pH. Sí, podemos cambiar, o sea, Sí. podemos traer tierra que tenga ese pH ácido, pero al final de cuentas es más fácil
que el pH se vaya a básico. O sea, nosotros mismos con el agua que vamos a estar regando, ¿Lo es lavas un o agua qué? dura, se va a estar regresando el pH, ¿no? Va a estar como lavando, por así decirlo. Entonces, y también pues es un sobrecosto, mejor trabajar con lo que tienes, a generar sobrecostos de traer tierra de no sé dónde. O sea, no, Sí, en mejor Querétaro agarrar no algo tienes esa endémico, tierra, ¿no? O exacto, sea, es mejor trabajar con la tierra que tienes, mejorarla, pero pues para qué encarecer y para qué oye, trabajar con algo que no se da, ¿no? y hablando con eso, o sea, especies que tú digas como que, o sea, yo por si yo lo hacía, o sea, yo de verdad odio las palmeras que no están en la playa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿hacen daño como esas especies de traerlas a climas de los que no son? O realmente, o sea, nada más simplemente la planta no se va a dar como tenga que ser. Pues, o sea, que hagan algo así como daño, sí puede generar un cambio, o sea, si fuera que se diera muy fácil la planta, se puede generar un tema de una especie invasiva. Eso sí llega a pasar, ¿no? Si tú traes una planta de otro lado del país o fuera del país, que se dé bien, se genera ya un tema de una planta invasiva, ¿no? Como el peniceto. O sea, el peniceto es un pasto que a todo el mundo le gusta, pero es súper invasivo, entonces pues, se reproduce en todos lados, crece más rápido que las plantas endémicas, entonces se convierte en una planta invasiva, ¿no? En este caso las palmeras pues no les cuesta un poco más de trabajo por un tema de altura, ¿no? Les gusta mucho estar a nivel de mar, estar a nivel cero, y la humedad ambiental. Entonces también aquí la humedad ambiental no es la misma que, lejos de ser la misma que Sí, en sí, la sí. costa, entonces le cuesta mucho más trabajo. O sea, nada más estamos forzando, o sea, al traer Estamos una especie que no forzándola. es nada más Ujú. estamos forzando a la planta Exacto, y forzamos también un consumo de agua que creo que exacto. dentro de tu ramo, en este momento, o Ujú. sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto de se va a quedar sin agua, ¿no? Esta Sí, Ciudad de México se va a quedar sin agua, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienes tú como paisajista? O sea, Pues ¿qué tanto peso sientes, ¿no? En sí esto. es un poco de generar conciencia, ¿no? Directamente con el cliente, porque sí nos pasa mucho de que pues, el cliente es de, pues, yo quiero mi jardín, yo quiero mi pasto, yo quiero esta planta, yo vi esta planta Claro. que fui a California. Entonces, como si generarle esa conciencia de, oiga, mira, pues uno, la conciencia llega muy fácil económicamente. Tu jardín, tu pasto por metro cuadrado te va a consumir esta cantidad de litros y esta cantidad de litros te va a costar esto multiplicado por 1000 metros que tienes de jardín, ¿no? ¿Cuánto ¿Por te qué cuesta, no? Memo, el metro cuadrado, o sea, de riego? O sea, yo voy a poner pasto para que la gente haga Depende conciencia, ¿no? mucho la colonia, ¿no? No, O no, o sea, sea, no, el costo en litros, no en dinero. ah, Ya que litros, cada quien sí, 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 haga, sí, sí, o sea, exacto. O o sea, no es sea, lo mismo el costo de agua en exacto, o Juriquilla que sea, en Campanario, exacto, que en que en Chihuahua, Cibatá, que probablemente donde en, sea, ¿no? ¿no? Ajá, Pero exacto. digamos, por metro cuadrado que tú digas, un metro de pasto te Ujú. consume tantos litros 15 litros por riego. por riego. Estamos hablando de 15 litros por riego en promedio ¿Ok? para tener, o sea, un pasto óptimo. Ujú. Y de esos 15 litros, porque de los 15 litros, digamos que no toda la cantidad de agua le va a caer a la raíz de la planta, ¿no? Primero le va a caer al follaje, va a haber una evaporación inmediata, va a haber un escurrimiento, luego ya va a haber una parte que absorba la raíz y luego ya otra pequeña se regresa, digamos, al manto freático, ¿no? Pero al final de cuentas se consume el agua, Se ¿no? O sea, consume, se necesita esa pero 15 cantidad. litros es un 15 montón. O litros es sea, un montón, es un garrafón de agua casi por más o metro menos, cuadrado. sí, Y por metro. Ajá. cada que se tiene que regar el pasto. Digo, depende del pasto, ¿no? Pero Depende de la temporada, depende del pasto. Nosotros vamos de 2 a 3 veces por semana. La otra es, ¿por qué tanta agua? Es porque si tú o sea, puedes regarle 2 litros, ¿no? Y ahí medio lo vas a hacer sobrevivir, pero le vas a generar una raíz muy corta. Si tú le das un poquito más de agua, que vaya el agua más profundamente, el árbol o la planta o el pasto en este caso va a generar una raíz más larga. Entonces va a buscar más el agua, ¿no? Entonces generas una planta o un árbol o lo que sea mucho más fuerte, ¿no? Porque si tú te das o sea, aquí un tu raíz traguito abajo de de... agua, ahí se va a quedar la raíz, pero entonces te va a decir, necesito. Entonces Ok. va a generar una raíz un poquito más fuerte y va a buscar un poquito más abajo. Por eso preferimos nosotros regar más, o sea, más cantidad de agua en menores periodos, ¿no? E ir aclimatando árboles, plantas, pasto, todo a eso. No, pero si hacemos cuentas, o sea, un jardín de 100 metros cuadrados son Exacto. 500 metros
cúbicos a la semana, ¿no? No, 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 500 litros, no. 1500 son Sería 100 por 15, por 15. 1500 Pero si lo ponemos, digamos, litros. si son Es 1,5 metros, ¿no? Y por riego. por riego. Exacto. O sea, te Entonces, estás echando 4... O sea, si nada más fueran 2 veces en invierno, o sea, 3,000. una cisterna a la semana. Una cisterna de 5,000 litros a la semana, un Más o jardín de menos, 100 metros. exacto, más o menos. Que una cisterna a la semana es el consumo literal de una familia de familia. 4 o 6 personas. O sea, tu Exacto. jardín consume la misma cantidad de agua Exacto. que tú. Exacto. Ok. Entonces, por eso es como también, esa es la manera más fácil de tomar conciencia, Sí. ¿no? Sí, no, y ya cuando lo dices, por decir, en aguas que son caras, ¿no? O sea, todos sabemos que aquí incluso de Juriquilla exacto. el agua es un poquito más Sí, cara. sí, depende de quién. O sea, ponle a cuánto está nomás. Sí. O sea, sí, esa conciencia se hace grande. A mí eso me pasó con clientes, de que literal venían de no tener jardín a tener jardín, prenden el riego y un cliente me pasó, ¿no? Que incluso decía, no, es que para que dé, y le habían puesto el temporizador, ¿no? Se va a prender en las mañanas, tanto. Y él decía, o sea, él literal aprendió el temporizador y me decía, no, es que yo le echaba 10, 15 minutitos más para que diera más. Pero obviamente en ese momento no hacía la conciencia hasta que le llegó el primer recibo de agua, ¿no? Ajá. Y me dijo, oye, es que hay fugas. Ven a revisar todo y hay fugas. Y no, digo, tenía un jardín de pasto, eran casi 450 metros cuadrados. Pues, ¿cuánta agua nos echaba, no? Muchísimo. Entonces ahí ya es donde pues entra como esa conciencia, una parte ecológica y otra económica. Entonces decir, bueno, a ver, ¿para qué quieres ese pasto, no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vas a tener reuniones? ¿Vas a tener una carne asada? ¿Vas a jugar fútbol? ¿O es meramente contemplativo? O sea, ¿cuál es tu requerimiento de ese pasto, ¿no? Entonces ahí es cuando podemos darle otras opciones, según el uso que se le va a dar. Muchas veces porque tienen niños y quieren que jueguen, está padre. Sí, justo me pregunto eso, o sea, ¿por qué crees que el pasto es tan... O sea, ¿quién dijo que el pasto era lo bueno? Pues no, o sea, viene no sé. desde los ingleses, ¿no? Y una onda así, lo del pasto. Pero pues también el uso que se le puede dar, ¿no? O sea, es una parte que puedes caminar encima, te puedes acostar en él. Digamos, Tiene por un un uso tema como muy de resistencia, digamos. polivalente, que sí te hace sentir que estás en el exterior, ¿no? O sea, si pones una grava, te vas a raspar jugando fútbol. Pero entonces ahí, bueno, también hay otra que es en la instalación, es lo más barato en un inicio. O sea, por eso todas las desarrolladoras, todo el mundo pone, lo primero que te pone es pasto, ¿no? Porque te cubre esos metros, entonces a un precio muy bajo que cuesta comprar. Con 75 pesos, 80 pesos ya resolviste un metro, ¿no? de pasto. Entonces ya resolviste esa parte, se ve verde, te entrego y fin, ¿no? Entonces en un inicio es lo más barato, a la larga es lo más caro. Entonces, pues lo que tratamos de hacer es, bueno, a ver, si tienes un jardín de 100 metros, pues ¿cuántos metros necesitas de pasto? No, pues lo hago con 30 metros. Bueno, pues ¿qué hacemos con el resto del jardín? O que te digan, no, pues la verdad es que yo no tengo hijos, ya están más grandes, ¿qué otra opción me puedes dar? Entonces ahí ya buscamos otras opciones que sí puedan ser caminables, otra que sean permeables, es muy importante. Entonces ahí ya encontramos otras opciones para darle al cliente y qué periodo, o sea, qué tanta frecuencia se le va a dar uso a ese espacio, ¿no? Porque los cubresuelos, hay una que se llama Dicontra que funciona muy bien, pero si la caminas mucho, te echas un partido de fútbol, te lo acabas, ¿no? Exacto. Es más, hasta en las distintos tipos de semilla de pasto, hay unos que no te aguantan la pipí del perro, por ejemplo, ¿no? O sea, se hace pipí el perro, mancha, se quemó, tan. Entonces hay otros que son mucho más resistentes. En pastos, digamos, como para climas de aquí de Querétaro, ¿no? Querétaro o, no sé, tal vez Guadalajara, o sea, digamos, siento que son medio similares los climas, desde mi ignorancia. Hay más humedad. ¿Cuál sería, digamos, en pastos el mejor pasto en tema de mantenimiento, costos, durabilidad y demás? O sea, fuera de cómo se ve, ¿cuál, en un tema de conciencia, cuál propondrías tú? Pues mira, es que también hay como pleno sol, medio sol, ¿no? Como la iluminación que tiene, pero pues el que más común y que se regenera y si no te importa que esté planito como green, pues yo creo que un kikuyo, ¿no? O sea, porque toda la gente mienta que el bendito kikuyo, ¿no? Y es el más barato en un inicio por lo mismo, ¿no? Porque es un pasto invasivo, ¿no? Crece por rizomas, a diferencia de un festuca que crece por semilla. Entonces, hasta la textura del mismo pasto es diferente, es un pasto un poco más grueso, más delgadito que el cuernavaca, que también el cuernavaca funciona bien aquí.
Y pero en hay el otros tema que... del consumo de agua. O sea, porque he escuchado que el kikuyu es barato, pero el consumo de agua es interesante o es mito. No, no, sí, es verdad. Pero también ese tiene También hay otra cosa que puede pasar, que yo me acuerdo mucho en casa de mi abuela, tenía un chorro de metros cuadrados de jardín, pero era cuando llovió y se puso verde, y cuando no llovió, amarillo. Entonces también es aprender a entender los ciclos mismos en los que estamos, ¿no? Entonces, si tenemos una planta que se pone amarilla un ratito, pues no es que esté muerta, ¿no? Nada más es un cambio de ciclo. Entonces, lo mismo puede pasar con el pasto. O sea, si tú lo dejas que se ponga amarillo y estás ok con eso, puedes tenerlo y no se va a morir por completo, sino como que entra en una fase de reposo, le vuelves a echar agua o riega o llueve, perdón, y pum, vuelve a explotar. Entonces, eso pasó mucho en casa de mi abuela, eran como muchos metros de pasto, o sea, de área verde, pero de pasto un montón, y cuando no llovía, amarillo. Pero digo, O no sea, pasa nada, crujía el pues, o sea, piso sí, cuando no, caminabas, digo, ¿no? ahorita que lo dices, pues el de mi mamá, así está, ¿no? O sea, no es que sea el gran jardín, pero pues sí hay una temporada donde es amarillo, ¿no? Pero Es cae la amarilla. temporada de lluvias y, o sea, revive, o sea, no se muere, Exacto, o sea, exacto. parece de batalla. Exacto. Entonces, este tiene esa gran gracia, ¿no? Porque crece, te digo, como rizomáticamente, genera una parte de reserva, por así decirlo. Y hay otros que sí, de plano, desde la semilla, pum, si no lo riegas, se te secó hasta la raíz. Y ya se murió. Exacto. Entonces, este tiene esa gracia. Por ejemplo, el paspalum, ese también nos gusta mucho porque crece muy, muy lento. Entonces, también le ayuda al cliente a tener un mantenimiento muy poco. Ah, ok. O sea, también hay, como los árboles, hay árboles que crecen muy rápido, plantas que crecen muy rápido, los pastos también crecen diferente, ¿no? Sí, claro, también tiene que ver la poda, ¿no? O sea, cada que tienes Ajá. que estar podando. Cada que tienes que podar, pues cuánto te va a costar el jardinero que te va a ir a podar ese pasto, ¿no? Entonces ese paspalum crece muy lento y en invierno puede llegar a entrar en reposo. O sea, en Entonces, invierno no crece, pues, o sea, se crece queda. mucho menos y se pone un tanto amarillo. Y la gente que sí quiere tener su campo de golf prácticamente Exacto, en su ¿no? jardín, pues Entonces sí, o mucho sea, más sí le va a tener que agua, meter ajá. una lana bien interesante, ¿no? Mucho más agua, es más, hasta depende del tipo de pasto, es el tipo de suelo. O sea, hay pastos que se siembran casi con arena, hay otros así, pues, con tierra Del de la que monte se da tenemos, que es solo. una tierra expansiva, ¿no? Que también eso hay que entender. El tipo de tierra que tenemos en Querétaro, se contrae y se expande. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es... O es lo que nos tocó. Ajá, es lo que nos tocó. O sea, yo no diría ni bueno ni malo. Sí podemos modificar, no tanto o sea, se puede modificar el pH y también se puede modificar la plasticidad del suelo, ¿no? Entonces, si tú le agregas arena, pues puedes ayudar a que esa expansión y esa contracción sean menores. Ok. Pero Pero realmente no le genera es un un tema. suelo que es muy fácil erosionable, ¿no? Se compacta, se abre y es, o sea, como esta típica de desierto que ves Sí, el claro, sí, cuarteado, craquelamiento. claro, Ajá, sí, sí, sí. exacto, es por eso. Sí, yo lo que digo a la gente, o Y sea, entonces le cuesta más trabajo a la tierra que permee el agua. Entonces nada más escurre. sí, porque es como una costra, ¿no? Se hace O una sea, costra. literal, Exacto. Se erosiona y tiene un escurrimiento mucho mayor. Entonces, aunque caiga agua, no va a permear. Entonces, si tú le agregas o trabajas ese suelo, haces un suelo más rico, y mucho más permeable. En temas de mantenimiento, ahorita que lo decías, ¿no? O sea, el corte, la poda y demás es caro. Sé que depende del tamaño, de la cantidad de plantas que tenga y demás, pero pensando como en alguien que quiere cambiar de una casa pequeña, ¿no? A Ujú, una casa más grande con un jardín, digamos un jardín vasto, 200 metros cuadrados, con ujú. algún par de árboles, jardín, bla, bla, bla. Sí. ¿Cuánto se puede andar llevando como de mantenimiento? O sea, Ahí, ¿cuánto cobrará un jardinero, no? Probablemente por ir a hacer. Y que cada que se tiene que cortar ese pasto, ¿no? O sea, porque la gente no tiene noción hasta que lo vive, ¿no? O sea, quiero tener un gran jardín, pero ¿cuánto me cuesta ese gran jardín? que ahí es otra cosa, o sea, como el podar el pasto o hasta dónde te incluye el mantenimiento, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que pues, te podo el pasto y las plantas hay que crezcan, o todas te las podo en bolita, ¿no? Sí, claro, sí, exacto. Entonces también Entonces, ahí en el tema del mantenimiento entran muchas cosas. O sea, muy poca gente dice, bueno, pues la tierra hay que trabajar, ¿no? O sea, hay que airear la tierra, hay que, o sea, se mete un bieldo y se voltea y se trabaja la tierra. Hay control de plagas o, incluso, o sea, deshiervar, podar árboles, revisar iluminación, revisar el sistema de riego sí, su mantenimiento o general. nada más ir y podar el pasto, ¿no? Entonces ahí hay como diferentes tipos de mantenimientos.
¿Entre cuánto y cuánto se puede ir? Digamos, quien está pensando nada más mi pastito y 2 veces al año me viene a podar todo y dejármelo bonito. A quien dice, Nos, ¿sabes qué? Yo quiero mi jardín increíble. sí, yo creo que, o sea, así como nada más eso del pasto, de así unos 800 pesos, 700 pesos Mensuales. por, O por visita, yo pensaría. ¿Y cada qué es esa visita? ¿Mensual? ¿Quincenal? Si es por el pasto Sí. y un detallito así, pues tiene que ser como cada 2 semanas. Ok. O sea, Pensaríamos en 2 veces por 1,500 mes, ¿no? pesos, 2,000 Ajá, pesos al mes, un jardincito exactamente. de 200 metros, que es grande, pero tampoco Exactamente, es una exactamente, panacea. ¿no? Y ya metiéndole algo más integral. Nosotros sí como que le recomendamos es eso, o sea, se tiene que deshiervar, se tiene que, o hasta, o sea, revisar el sistema de riego, o sea, que todo funcione correctamente, ¿no? No nada más podar el pasto. Sí, Sí, pues para que esté integral la cosa. exactamente. Y pensando ya en las personas que quieren su jardín, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que desde la pandemia, digo, la gente siempre quiere tener más jardín, claro que quiere tener más jardín, ¿no? Pero como que era como un poquito indiferente. Siento que en la pandemia, no sé a ti tú cómo lo has resentido, pero la gente sí optó ya por, quiero más jardín, ¿no? O sea, porque ya me di cuenta que Quiere estar no, afuera. quiere estar fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la gente quiere más jardín, quiere más espacios y también quiere que queden increíbles. Dentro de esto increíble, un jardín de revista, ¿cuánto puede llegar a costar? Sé que depende del tamaño, Sí. ¿no? Pero pues usualmente va a ser un jardín de revista, va a ser de una casa grande, supongamos que es un jardín de 450, 500 metros cuadrados, o sea, ¿cuánto puede llegar a costar eso? ¿O cuánto incluso tú has llegado a presupuestar para un jardín de... Digo, yo fui justo a un jardín que tienes, ahí te conocí, ¿no? Ajá, En la curaduría, que está ajá. increíble, ¿no? Sí. Está de revista, tal cual, ¿no? Entonces, un jardín así de revista, ¿cuánto puede llegar a costar? Ahí también, o sea, por ejemplo, ahorita que decías de revista, es también, ha cambiado mucho el tema de la estética del jardín. O sea, qué es lo que se nos hacía bonito antes y qué es lo que se nos hace ahorita bonito, ¿no? Entonces, ya cada vez es más fácil que el cliente entienda en dónde estamos, ¿no? Que no estamos parados. Entonces, cuáles son la tendencia del jardín y qué tipo de vegetación se usa, ¿no? O sea, antes como que un jardín así medio despeinado, medio mezclado, ¿no? Que es un jardín mucho más rico ecológicamente, porque él mismo también se protege, ¿no? Por ejemplo, es lo que platicábamos ahorita del mantenimiento. Ese jardín que conociste, pues se le da un mantenimiento una vez cada mes y medio, una Ah, cuestión pues es así, bajo, ¿no? ¿no? Ah, es Bueno, bajo. yo creo que es bajo. Sí, es bajo, ¿no? O hasta 2 meses si quisiéramos, ¿no? O sea, sí se amplía mucho ahí la cantidad del mantenimiento. Y cero Porque pasto, se ¿no? entiende, pero porque se entiende, ¿no? Como esta parte de que pues, si sale una flor y se seca la flor y la flor sigue ahí pegada a la planta, pero está seca, no pasa nada, ¿no? Porque va a generar semillas, nos va a reproducir la misma planta, y no tiene que ser así un jardín impecable, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, bueno, un jardín de revista para mí es como un tipo inglés, así de verde, con bolitas y, ¿no? El Todo, ficus así en su ajá, bolita, todo ¿no? así perfecto. Entonces también ese es otro tipo de estética. eh, que depende del cliente, ¿no? Ahora sí que nosotros proponemos, pero pues el que tiene el uso del jardín, pues son Sí, ellos. claro, al final de cuentas cada quien, digo, a mí me Yo puedo puede gustar. recomendar, pero no te impones, ¿no? Sí tratas de recomendar las cosas como... Entonces, ahí en esa parte de esa estética, en un jardín como el que comentas, pues realmente el costo, o sea, depende de los materiales, los tamaños de las plantas, árboles, etcétera. Pero si entendemos y dejamos crecer el jardín, pues puede ser, no sé, de 200,000, 150,000 a medio millón, 1 millón. O sea, realmente el costo en el jardín o sea, puede ser un espacio muy pequeño, que tenga un jacuzzi, que tenga una terraza, que tenga Sí, el límite es el cielo un de fire nuevo, ¿no? pit, iluminación. Por ejemplo, en esa parte, en ese que conociste, hasta la iluminación la diseñamos nosotros. Sí, de noche está increíble. Trabajamos, Por ahí le vamos a trabajamos, poner fotos, digo, también de otro sí, trabajo de nuevo para que lo vean, pero digo, está muy bonito sí, ahí, ¿no? trabajamos de la mano con una amiga nuestra diseñadora industrial y quedaron unas lámparas muy padres. Entonces también es como todo hacerlo a medida para ese espacio. Este, entonces te digo, ahí puede irse mucho más grande o podemos hacer cosas también muy padres con un menor presupuesto, ¿no? Entonces te digo,
Sí, vale, ciertos dependiendo de miles lo que uno a quiera. pues, casi 1,000,000 o más, ¿no? Sí. Sí, digo, no tengo duda que te pueda Sí, decir, o sea, simplemente como tú dices, ¿no? O sea, un poquito de mobiliario, la iluminación, exacto, el exacto. sistema de riego, digo, mucho poco, va a Ujú, impactar. Un proyecto pequeño, ¿no? Digamos, alguien que tenga una casa pequeña, digo, usualmente, no sé, yo pensando como en un lote de 100 metros cuadrados, que a lo ujú. mejor tenga una restricción atrás de 2 metros con 6 de frente, 12 15 metros cuadrados, un jardín despeinado, ¿no? Me gustó mucho esa palabra, bueno, Ajá, yo no lo conocía, ¿no? sí, Pero, pues, que está como árido, con movimiento, sí. algunas gravas y demás. ¿Cuánto te gusta que un proyecto tuyo pueda estar costando dentro de esos 12 15 metros cuadrados? 12, 15 metros cuadrados. Ajá, sí. Ok. Pero que digas, o sea, yo tengo mi casa, tengo un jardín pequeño, 12 Ajá, metros cuadrados, pero quiero un jardín de revista, men, ok. despeinado, ¿no? Ya te dije cómo lo quiero, qué De 12 a tamaño 15 metros además. cuadrados, no Ajá, sé, o sea, quizás algunos rangos que me pueda llevar de presupuesto, incluyendo tu proyecto, tus honorarios y demás. O sea, unos 40 por ahí, más 40. o menos, Sí, treinta y sí, sí. cinco 40 o sea, en 15 metros, Sí, ¿no? Ahí sí. con un árbol padre, iluminación, el sistema del riego, por ahí, ¿no? Esos jardines despeinados, como que la corriente se llama naturalista. Ah, Ahora. naturalista. Ajá, Ah, ok. exacto. No sé cómo Exacto. se llama, Así pero. como pasó hace unos años, que era el minimalismo, Ujú. que yo me acuerdo mucho así, mi abuela que decía, pero ¿por qué no les gustan las flores a las personas? Y yo, no sé, no sé. No, y era como la misma planta, ¿no? Como este clásico pasto liriope repetido, la misma, ¿no? Que eran todas las casas blancas, todas eran blancas y todo, Sí. línea. Entonces ahorita es como la Sí, la antítesis, contrapropuesta, ¿no? ¿no? Exacto. Vamos en contra de eso. Si a Este, mí estos jardines despeinados, o sea, yo los veo y digo, ni sé cómo se llaman las plantas, ¿no? sí, Pero sí, sí, estas gravas y que están despeinadas, sí. tal cual, además, o sea, con tanto movimiento, la verdad se ven, a mí se me Pero hacen ya, o sea, increíbles, ¿no? ecológicamente es mucho más rico, ¿no? O sea, esto que te comento que trae pues, mariposas, trae colibríes, trae libélulas, o sea, ahí donde Ok, fuiste ha ido sí. un montón de pájaros, o sea, un montón de cosas que hacen que sea más rico, pero también el mismo jardín se autoprotege. Sí. O sea, ya generas como un pequeño ecosistema. Ujú. Y los otros eran pues muy limpios, la misma planta, entonces es un mini monocultivo. Ok. Entonces se vuelve un poco menos interesante ecológicamente y más arquitectónico. Entonces ahí también ha ido cambiando eso. Y ahorita que hablas de tu abuelo y demás, asumo que el jardín de tu abuelo tuvo un impacto duro en ti porque ya hablaste 3 veces de él, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, pues ahí pasaba de dentro, niño. dentro de esa parte, pues asumo que te encantan las plantas, que te encantan las flores. Sí. ¿Cuál es tu planta favorita, man? O sea, ¿cómo es tu jardín? Es chiquito, Ajá, no tiene pasto, ok, tiene un asador. ok, Tiene en ese espacio chiquito, tiene 3 árboles, ok. ¿Qué árboles son? tiene un olivo, Ujú, una jacarandita ok. que llegó solita, o sea, Ah, como qué que le dimos padre. cuidado en medio bonsai. Ujú, Tiene un palo verde, ujú, tiene muchas cactáceas, tiene un piso de piedra piñón, tiene iluminación, tiene unos plúmbagos que nos gustan mucho, acompañan la escalera, tiene unas enredaderas, una pequeña fuente, ok. este, tiene una banca de mamposteo y una pérgola. Esto es también como que en espacio chiquito tratamos de poner un montón de cosas. Eh, Se escucha rico ese espacio. sí, Sí, se está escucha, se padre, escucha, se está escucha fresco. bien. Este, ¿Y la planta favorita? la planta, Digamos en ese jardín, o sea, ¿tienes algún pues consentidito ahí? ¿El el olivo? olivo, sí, Sí. sí. Ok. Sí, el olivo siempre nos ha gustado mucho. ¿Y una planta interior? Una planta de interior, la sansevieria es buena, o sea, es Sí. como descontaminante, es muy Pero noble. para ti, o sea, que tú digas, yo, o sea, si eres paisajista, Ajá, ajá. obviamente sabes La piñanona. más de 65, La piñanona es padrísima. ¿no? Pero para ti que tú digas, o sea, supongamos que alguien se quiere comprar un carro y Ajá. dice, güey, quiero un Ferrari, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Tú como paisajista es como, güey, yo quiero esto. Ya. Hay algo que digas, esto es como... Hay una muy padre que se llama Discorea Mexicana. Ok, Esa es muy padre, que es dicen tortuga, una cosa así. ok. ¿Y cómo es? Como si fuera un caparazón. Ok. O sea, es muy rara. Tiene un crecimiento como cíclico también. Ok.
Y pues es... Sí. Digo, la voy a... que las plantas está como el nombre en común, es como que cada quien le dice el nombre que quiere. Sí, pero sí, ¿no? esa, o sea, tú dices Sansevieria, ¿no? Yo lo Ajá. conozco como lengua de suegra, ¿no? Una Exacto, cosa, ¿no? o sea, Entonces, digo, y en otro lugar de la República le van a decir de otra manera, ¿no? Y así, entonces como que... entonces está el nombre latín, entonces es más fácil de que lo busques en un libro. sí, ese sí lo encuentras en ¿no? Google, ¿no? O sea, Exacto, en o Google. sea, sí, no, te voy a decir, exacto, es no. más Conozco bien los esto. perritos, ¿no? Exacto, O sea, entonces, si vas a llegar y si vas a Veracruz y le quieres comprar la misma o vas a Puebla, pues vas a decir, no, esa no la conozco. ok, perfecto. Ajá, exacto. Y ahorita decías también de enredaderas en tu jardín, Cairo, Ajá. ¿no? Entonces, la enredadera es un tema, lo platicamos al principio. Sí, Bueno, sí, sí. antes de arrancar aquí el podcast. Si alguien quiere esa enredadera, o sea, porque muchas veces, o sea, yo he entrado a jardines y de los jardines que más me han impactado son, al menos a mí, ¿no? Desde mi sensación, jardines de casas. Son los que te sientes rodeado de naturaleza y son esa naturaleza viene acompañada en los muros, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas para forrar un muro, ¿no? O sea, ya sea una enredadera, ya sea un arbusto y que se dé rápido porque también puede pasar mucho tiempo y Sí. hasta ya me cambié de casa o me aburrí y mejor quité las plantas porque no se daban, ¿no? Sí. Pues ahí, o sea, en las enredaderas hay diferentes tipos que se adaptan a diferentes espacios, o sea, sol, sombra, el tipo de clima. La otra es el crecimiento de la planta. Entonces, por ejemplo, como el tema que platicábamos de la moneda, pues tiene ventosas, entonces esta misma pues, se agarra solita. Se necesita una pequeña guía, una ayudadita, pero ya después ella va a crecer solita, se va a agarrar a todo, ¿no? Y ya que se desarrolle, pues ya nada más es como irla manteniendo, guiando, pero ella misma se va a agarrar, ¿no? Tiene esta parte de esas ventosas de ellas se apoyan. Y hay las otras que más bien son enredaderas como el jazmín, pero tú tienes que dar una guía. Ah, claro. Entonces esta guía que va, o sea, conforme va creciendo tu planta, tú tienes que ir siguiendo y creciendo tu Estructurándola, ¿no? guía, ¿no? Que era la clásica de unos clavitos y el alambrito y ahí la vas guiando. O puede serlo un poquito más limpio, puede serlo con redondos, con un cable acerado, con tensores. O sea, puede que ya el entramado para la guía sea bonito desde un inicio, ¿no? Entonces, ahí también es pues, qué tanto tú vas a guiar la planta, ¿no? La que yo tengo, que también es cíclica, que es un ojo de canario. Entonces necesita una pequeña guía y luego ya ella misma se va agarrando, ¿no? Y las otras, que pues son hasta la misma hiedra, pues tienen este tema de las ventosas y solitas se va. Sí, se va agarrando. se La va más rápida de agarrando, todas. ¿no? El sisus. El sisus. ¿Cómo es el sisus? Verde, Es verde, mayoritariamente tal cual. verde, solamente que en invierno si pierde, si no la totalidad de sus hojas, o sea, si le pega el frío de lleno, la totalidad de las hojas. Pero no muere, pues. O sea, No muere la planta, no. o sea, digamos, probablemente al año ya Exacto. vuelve a florecer y Exacto. de nuevo es cíclica, Sí, ¿no? sí. En Nada verano más- probablemente. Nada más o sea, pasa esto que le dicen pues, la basura, ¿no? Ah, bueno, sí, claro, ¿no? sí, O sea, sí, va a sí. generar un montón de follaje. Que Plan- eso mismo, o sea, eso mismo del follaje, o sea, es como en los bosques, ¿no? Porque el bosque es tan rico la tierra, porque Sí, claro, genera los nutrientes. todas las hojas se descomponen y vuelven a convertirse en tierra, ¿no? Entonces, también eso en el jardín va cambiando y van diciendo, ay, bueno, pues si en una parte que no me afecta, puedo dejar las hojas que se vayan secando y se conviertan ya en composta naturalmente para la planta, está padre, ¿no? Entonces también ella misma va a ir enriqueciéndose para volver a crecer. O sea, nada más tiene quizás eso, ¿no? Para las personas que por el mantenimiento prefieren no barrer tanto o no quieren dejar las hojas secas, pues sí es un Esa no tema está, ¿no? más complicado, ¿no? Ok. Comparado con la moneda. O sea, la moneda, O sea, esa sí es media sí, perpetua ahí. O sea, exacto, o ¿no? sea, ya O que sea, pegó está canijo que exacto. muera. Se le caen un poco las hojas, ¿no? Todas Sí, pero digo, pues como es una monedita mínimo, ¿no? chiquita. Comparado ¿no? con, pues es la diferencia entre caducifolio, perennifolio, y aquí tenemos mucho semicaducifolio por el tema de clima. Ok. Entonces, como estas que en cualquier lado, con mucho más frío, se cae todo, aquí se cae una parte. Entonces, como que ahí depende mucho cómo le pegue el aire, la temperatura, etcétera, ¿no? Y los inviernos cada vez son más cálidos. O sea, este invierno fue muy, Sí, muy, no, muy no, y cálido, ahorita ¿no? el O sea, no verano. hizo frío. Y el verano se ve que va a estar, bueno, está ya Sí. intenso. Con eso, digo, sabemos que el tema de, bueno, no sé si asumo, ellos lo sabemos, pero se dice más bien Ajá. que el tema de la vegetación ayuda a regular, ¿no? El tema del clima que vamos a tener. Ajá.
¿qué tanto puede regular? Sí, si yo pongo 3 de esas en mi casa, ¿sí se va a sentir mi casa más fresca o no? O sea, la neta, ¿para qué? O sea, porque la gente dice, no, yo veo 3 plantas que van a hacer que tu casa sea mucho más fresca, ¿no? O sea, ¿cuántas plantas tengo que meter para que mi casa sí esté fresca, no? O sea, no es como que tengo aquí mi Pues mira, por ejemplo, árbol así de la suerte, no me acuerdo cómo se llama, en grados, o sea, si tú estás en un espacio, digamos, en la banqueta o en el asfalto, sin ningún árbol, a una parte donde estás en una zona arbolada, sí te baja bueno, sí va a haber una diferencia muy varios interesante. grados, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, sí cambia. O sea, una azotea verde te baja la temperatura a 3 grados. Ok. ¿Esa azotea verde qué debería de tener? ¿Solamente pasto, algunas plantitas, un árbol? O sea, ¿qué para considerarlo? O sea, hay azoteas verdes que son de uso y hay otras que nada más son de clima, ¿no? Entonces, puede Ok. que tengas una azotea verde con suculentas, entonces ya el mismo vacío, la misma tierra de que tengas de relleno, ya ella misma más la vegetación, pero es una crasulácea, una suculenta que sea rastrera, ya te genera esa 3 grados temperatura, ¿no? menos. Esos 3 3 grados. grados menos es un Es montón. O sea, bastante, es un ajá, montón, sí. exacto. La diferencia entre Entonces, mecoso o no mecoso. exacto. No, lo mismo pasa con los jardines verticales en fachadas, también te aísla esa temperatura y te la reduce, ¿no? Y te reduce el ruido y el polvo y un montón más de beneficios. Ahora bien, en una casa Sí, imagínate, sí yo te tengo un ayuda, depa, ¿no? tengo un depa, Uno te no tengo jardín, ayuda ¿no? O hasta sea, psicológicamente ver una parte verde en tu casa, pues es bonito, ¿no? sí. Se siente como la vida. Y la otra es, no, sin esta, o sea, para que sí te baje la temperatura a 1 grado, pues muchísima la cantidad Sí. de Sí, o plantas que sea, necesitas. un poquito sí es un mito esos videos a veces, ¿no? O sea, esta parte pues, sí te está produciendo oxígeno, se absorbe ciertos químicos que puede haber en tu casa, ¿sí? Como los temas de la limpieza. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos la oficina en la fábrica y al lado había una oficina que tenía un montón de computadoras. Las plantas que estaban pegadas al muro, cerquita de las computadoras, era increíble cómo se morían de rápido. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, sí absorben ese tema. O sea, tú pones al lado de una computadora, le pones un helechito, vas a ver cómo muy, muy rápido se va a morir, porque absorbe todas esas ondas. Ok, O sea, en una oficina con computadoras es complicado tener muchas plantas. ok. Sí. ¿Qué pondrías ahí? Digo, un helecho, pues creo que es de un poquito más cuidado, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si es de más cuidado un helecho. Digo, yo No, siento que sí. Digo, o sea, más que una de Sansevieria, estas sí, sí, Sansevieria sí, sí, sí. que dices que. Sí, Bueno, pues, no por ejemplo, dices. las marginatas son muy nobles, las aralias son muy nobles, estas mismas sanseverias, las garras de león, las alocáceas. En un departamento, ¿tú qué pondrías? O sea, asumo que has hecho paisajismo en un departamento. ¿O no? Sí, sí, sí. Por ¿Sí? ejemplo, ¿Cómo haces, exacto, cómo haces la verdad es paisajismo que el dentro de un paisajismo en interior no es tan fácil. Ok. Uno, porque pues, las plantas necesitan una cantidad de oxígeno. Entonces siempre tiene que tener una circulación de aire natural. La otra es la luz, la iluminación. La otra es, pues ahí sí ya depende de un riego, de la persona que cuide las plantas, ¿no? Ya es muy difícil automatizar esa parte del riego. Este, entonces, pues ahí como que en un inicio se te dice, no, sí voy a abrir la ventana a diario. Y luego ya, y el aire acondicionado. El aire acondicionado es súper malo para las plantas. El aire lavado y el aire acondicionado, malísimo. O sea, en oficinas es muy, muy complicado las plantas. A menos que tengas como una rotación de plantas, ¿no? O sea, que le des chance a la planta de recuperarse de O sea, ese pero aire acondicionado y la muevas a una parte donde le dé a la aire rotación es natural. moverla de ubicación. Sí, exacto. Ajá, o sea, si digamos que estás en un cubículo cerrado con un aire Pero en acondicionado. un depa, imagínate un depa, 2 recámaras, sala, cocina, comedor. Ajá, No tienen balcón, te lo voy a poner difícil, no tienen ni balcón, ¿no? Pero ajá, ajá. quieren sentir El que teléfono es súper noble también. Ok, el teléfono, ok. El ¿Y teléfono cómo, funciona o sea, por bien. decir, en este tema, cómo tú lo proyectarías? Hasta Digo, ciertas cactáceas funcionan bien. O sea, ahí depende mucho la luminosidad que le va a o sea, es la pegar. luz más que nada. Ajá, O sea, exacto. porque están las de sol y las de sombra, ¿no? Exacto, sí, Entonces, ¿no? Pero o sea, como que en la naturaleza no existe como la sol y el sombra, sino más bien una o sea, permeabilidad. O sea, si es estás, el mito de los, ¿cómo se llaman? De los viveros. pues sí, o sea, sí es como, si hay menor cantidad de luz que le va a pegar, ¿no? Vamos a pensar que estás en una selva, entonces en la parte de hasta arriba están los árboles grandes, por ejemplo, como una ceiba. Entonces, ya después de eso va a ir permeando menos la luz, hasta las partes de hasta abajo, ¿no? Que esa sería la sombra.
Ok. Pero aún así sigue recibiendo una parte de, una De luz, pequeña digo, si no, de no luz hacen la natural. fotosíntesis, ¿no? A final de cuentas. Exacto. Entonces, en una parte, en una casa, en un lugar completamente oscuro, pues le va a costar muchísimo a una planta sobrevivir, si no es que no se va a lograr. Ok. Entonces, y más aparte el tema del oxígeno. Plantas que tú no recomendarías para un interior. O sea, de las comunes que usualmente Pues podemos fíjate ver, que o sea, se que tú usan digas, mucho o sea, nosotros también llegamos a colocar muchos Ficus pandurata es que hubo como hace 3 años que era como moda, como, ¿no? Es puta, era moda como la también. parota en las casas, ¿no? O sea, en todos Exacto, lados tienes que exacto. tener puerta de parota y tu ficus Pero al final, o pandurata. sea, un Ficus pandurata es un árbol que va a llegar a medir 15 metros. Que Sí, pero nada tiene más. o sea, esas hojas grandes son capaces de captar mucho la luz. Entonces, por eso es que sobreviven también. Pero son muy comunes de ponerlas adentro de casas. No, te digo, nosotros los hemos puesto. Pero Se no la adaptan. recomendarías tanto, Porque, o sí. pues porque al final de cuentas vas a tener que ir cambiándolas de maceta Sí, es un árbol, ¿no? O para sea, que la misma raíz se crezca. O este otro que se llama Ficus elástica, que es el sí, hule, el famoso hule. el árbol de lule, ¿no? Ajá, o sea, un hule también es un árbol de 15 metros de altura. Sí, la gente lo tiene como una planta. Entonces ¿no? estás forzándolo a lo que no es. Y digamos, Pues, las ponemos, son muy lindas, pero también en un momento vas a tener que cambiarlas, ¿no? No van a poder ser perennes ahí. sí, digamos, esta toda la vida puede estar ahí, ¿no? Está, Sí, tal vez esta vas a tener que es una en algún monsteresa, momento ¿no? cambiarla de maceta, pero va, Pe- ajá, va a aguantar, sí, ¿no? pero no la tengo que Exacto. sacar, ¿no? Y esta lo que tiene mucho es que empieza a tener hijitos, se va reproduciendo, entonces la vamos a La tener que vas sacar sacando, y ¿no? dividir y volverla a sembrar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con un árbol de estos? O sea, un ficus es como, pues se logró, genera estas hojas cada vez más grandes porque van buscando más luz. O sea, eso es una de las funciones de las O sea, hojas. entonces para interior sí sería Captan. bueno algo de hoja grande, ¿no? O sea, como esta, Sí, ¿no? exacto. O O sea, sea, es más fácil que capten mucho más luz. ok. O sea, las hojas grandes lo que hacen es captar luz y aparte la evaporación de la planta. O sea, por eso las cactáceas tienen espinas. Las espinas es una adaptación de la hoja contraria, ¿no? Que es reducir la evaporación de la planta. Claro. Entonces, estas, pues, hoja más grande, una Claro. mayor evaporación. No sabía eso, o sea, yo pensaba es que era una solamente, generalidad, ¿no? yo No, pensaba que no. era solamente protección para que no se lo comieran los animales, pero También, o sea, más bien se dentro de todo, autoprotegen, ¿no? ajá, pero es una de las cualidades, por Cualidades así decirlo, ¿no? De hecho, si tiene. tú tienes un cactus y tocas la espina La y la espina. sientes muy suave, Ajá. es que tiene exceso de agua. Porque puedes plantar las plantas con Sí, agua, claro. ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, yo conozco muchas Exceso o menor agua, exacto, ¿no? O sea, cada una tiene su necesidad de agua. Es como que te dicen, esta planta cuánta agua necesita. Pues no es lo mismo la necesidad de agua que va a tener aquí, que va a tener aquí al ladito, ¿no? Sí, sí, o sea, allá. sí cambia O sea, sí le según puedes las- decir, no, pues échale 1 litro, pero pues más bien es como, pues ve, O sea, es tacto. vela viendo, ¿no? Ve viendo cómo, qué te va diciendo la misma planta. Y por decir, alguna planta que se dé muy bien, digo, o sea, ya nos comentaste esta, ¿no? Pero alguna planta con flor, ¿no? O sea, porque Ajá. muchas veces, digo, vemos verde y se ve bonito, pero habrá quien quiera tener, no sé, una rosa, Una orquídea. o sea, una orquídea. Que la orquídea también dura un Funciona ratito bien. la planta, ¿no? Bueno, no la La planta. planta no, la flor. La Ajá. flor, ajá, exacto. O sea, O sea, las orquídeas la verdad es que, o sea, depende, hay también un montón de variedades de orquídeas, pero muchas se adaptan bien al interior en una casa. Mucha gente hasta las pone así cuando se está bañando, como para generar esa humedad ambiental, las pone heladas. como simular el invernadero, me Exacto, imagino. ¿no? Y ya la vuelves a sacar. ¿Es bueno eso? Sí, Sí, funciona bien. o sea, Sí. bañarte con tus plantas, ¿no? O sea, no adentro, porque si no el agua caliente se las echa, ¿no? Pero el vaporcito... Sí, o sea, digamos, yo me voy a bañar, Sí. aquí está mi regadera y no Sí, sé, sí, al lado sí. del lavamanos, ¿no? O me tocó así como que pues, para cuidar tus plantas las pones ahí en la regadera y las abres, le abres Ok. la llave, o sea, en un departamentito y le cae el agua y simulas un poco la lluvia, ¿no? Entonces lavas las plantas. Lavas las plantas, las refrescas. O sea, tampoco es lo mismo el agua que le cae aquí. O sea, las plantas también necesitan agua que les caiga desde el follaje. O sea, también hay una No solamente es absorción. abajo. No, no. O O sea, sea, sí necesitan. Por eso es que las plantas se dan tan bien cuando llueve. sí, porque O sea, las baña Las completamente. baña, las lava, entonces también absorben una cantidad de agua por acá, ¿no? O sea, cambias la humedad, etcétera. Pues mucha gente tiene como un Sí, el spraycito, spray, ¿no? ¿no? En el interior y Ya. funciona súper bien. O sea, a esa le encanta eso. Y por decir, decías de tu jardín que tenías Ujú. una jacaranda, ¿no? Ujú. Pero esa jacaranda decías que, o sea, bueno, escuché o entendí que estaba como medio tipo bonsai.
¿no? Sí, o sea, esa llegó sola. Ajá. ¿No? Yo creo que algún O sea, pajarito pasó. ¿qué es un bonsai? ¿Qué es un Ajá, bonsai? porque digo, luego veo, seguramente muchos les ha tocado en la carretera de que venden árboles que según son Ajá, bonsáis en ajá. 5 pesos, ¿no? Sí. Y luego tú investigas cuánto vale un bonsái y 100,000. no se acerca a 5 Sí, pesos, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿realmente qué es eso? O sea, ¿y qué tanto acercamiento has tenido tú probablemente con un bonsái? O sea, porque yo tuve, cuando fui a Japón, había una exposición de bonsai, ¿no? Ajá. De 1500, o sea, unas cosas que eran de verdad extraordinarias, pero no me quiero imaginar cuánto costaban. O sea, realmente cualquier planta puede ser un bonsai, ¿o no? Cualquier árbol. ¿Por qué dijiste que era una jacaranda bonsai? O sea, Porque la, o sea, eso la viene, a mantengo eso chiquita viene. para que la misma raíz no se expanda, ¿no? Ah, ok. O sea, Esa era mi pregunta, o sea, la raíz, digamos, o sea, aquí es un poquito diferente porque más bien yo la tengo a suelo, no la tengo en una maceta, y la podo un poco para que no se haga una jacarandona y me tumbe los muros, ¿no? Entonces ok, ahí, ok. o sea, más o menos en la altura es lo que compensa El- en el sistema racinario, ¿no? Que te platicaba hace ratito, que es como también las raíces, unas se nutren y otras sirven, o sea, otras son de crecimiento, sirven como que se agarren, ¿no? Genera como estas raizotas grandotas como cimentación. Entonces en los bonsáis es lo que hacen, o sea, muchas veces sacan el árbol, forzan el podan la crecimiento, raíz, ¿no? entonces le podan las raíces no de crecimiento, sino de cimentación. Son las grandotas y dejan todas las que absorben nutrientes, les cambian la tierra, le ponen tierra nueva. Y los mismos macetas de bonsái tienen unos hoyos abajo. Pues, no sé si te diste cuenta que tiene, o sea, siempre tienen alambres, ¿no? Que van guiando Sí, sí, el sí. árbol hacia una dirección. Eso es estético, pero en las raíces tienen también unos alambres. Ah, o sea, también abajo forzan. Ajá, o sea, por eso tienen esos hoyos las bonsayeras abajo. Como 2 hoyos, o sea, son 4. Entonces por ahí tú pasas un alambre y agarras y entonces al árbol psicológicamente le estás dando la sensación de que tiene raíces que se agarren. Es como se siente bien agarrado, Ah, no se tiene, siente apretado, ¿no? se siente apretado, se siente agarrado, no tiene esa necesidad De de extenderse más. extender las raíces, ¿no? Entonces por eso cabe en esa bonsallera, que tú le estás dando nutrientes y le estás generando una falsa raíz Sí, de le das agarre, estímulos de para que él piense, cimentación. ¿no? Exacto, también vas podando puntas, lo vas llevando hacia donde tú quieres para tener ese árbol en chiquito. Y al final de cuentas tú haces eso mismo con esta jacaranda, ¿no? O sea, no que sea chiquita, Muy pero escuetamente, conceptualmente, ¿no? Ajá, O sea, conceptualmente muy... Sí, sí, sí. O sea, O sea, si llegó yo le ahí meto ese crecimiento, y en algún momento dije, la voy a trasplantar y siguió creciendo. Dije, ay, pues, ahí, no puedo. Ajá, Perfecto. exacto. Pues la verdad es de que está sobradamente interesante de lo que tú nos hablas, Memo, y creo que nos podemos Gracias. echar un montón de rato, pero la verdad quisiera que le dijeras a las personas dónde te encuentran, cómo te pueden contactar y qué tanto haces, y volverte a invitar. Así que si nos quieres ayudar ahí presentándote de nuevo, mi Ok. Memo. Pues estamos aquí en Querétaro. El Instagram es Folia MX. Por WhatsApp también se puede, 44 22 66 95 42. Igual de todas maneras voy a dejar toda la información de Memo y un Ajá. link de WhatsApp para que lo puedan contactar ahí directo. Ajá. ¿Y algo más, Memo? Pues nada, ¿No? gracias. No, gracias a ti, Memo. La verdad ha sido Gracias. un placer platicar sobre un poquito de paisajismo, obviamente, nadita. Pero Sí. te agradezco. Es muy padre que abras el espacio. No, hombre, gracias. Esto fue Transformadores en Gote. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.